Ven ustedes que Severo Sarduy vive entonces en su casa inmerso en el color rojo, rodeado de algunas cosas más que no conozco, pero de las cuales me parece recordar que hay algunas cabezas de santos barrocos españoles. Sí, por supuesto, hay barrocos sevillanos. Debe haber naturalmente también alguna cosa de tipo oriental. Sí, hay mucho. En fin, de los ya numerosos viajes al Oriente he ido trayendo, por supuesto, no objetos de valor, pero sí objetos que cuenten para mí. Pues hay algunos mandalas, hay algunos dibujos orientales, hay esculturas, etcétera. Es decir, creo que la presencia del Oriente es bastante grande en mi casa y ojalá que lo fuera bastante grande en mí. Ojalá que el Oriente terminara invadiéndome totalmente, sí. ¿Escribe Severo Sarduy poseído un poco por el frenesí, por el deseo de escribir, o de una manera absolutamente fría y lejana? No, distante? en lo más mínimo, no, totalmente enajenado, por eso que se pudiera llamar la furia de la imagen. Sí, la imagen tiene una tal furia, una tal fuerza, que el acto de escribir es prácticamente compulsivo. Yo soy totalmente arrastrado y devorado por una imagen visual casi siempre, por un color, a veces por una frase. Pero de todos modos esto me arrastra compulsivamente y me obliga a escribir. Escribir no es tan divertido en definitiva. Es decir, yo lo hago ya obligado prácticamente por esta compulsión. Mucho más divertido es hacer el amor, por ejemplo, o comer, o ver pintura. Escribir no es una actividad tan divertida. Por otra parte, yo escribo poco, soy un escritor que escribe poco. La primera impresión que me llevé al llegar a este set de televisión y ver esta masa de libros, lo primero que me dije, Dios mío, ¿y quién ha hecho todo esto, no? ¿Quién ha podido hacer todo esto, no? Digamos que el primer poema que publica Severo Sarduy, cuando termina el bachillerato más o menos en Camagüey, aparece dentro de la revista Ciclón, que es una de las grandes revistas, uno de los movimientos literarios más importantes de la Cuba de su tiempo. Sí. Y ese poema se llamaba Tres, me parece, ¿no? Quizás no, era un poema ya posterior, era un poema posterior. No, entonces se llamaba simplemente poema. Sí, poema. El poema 3 fue publicado en la imprenta Jofre de Camagüey y pagado por mí en el año 1953, lo cual hace que llevo en este humilde misterio de las letras, ¿cuántos años? Del 53 hasta el 78. Bueno, veintitantos. Veintitantos años, sí. En este, pretendiendo a los honores de la imprenta, como diría Borges. Este poema pues yo lo pagué y es una hoja doblada que sirvió, como es natural en casa, después para hacer la lista de los mandados, es decir, lo que había que comprar y que no hubo a quien darle. En definitiva, es un poema de vanguardia que leo de tiempo en tiempo y que allí tengo. Que a alguien debía llegarle. Espero, sí, nunca tuve noticias de eso, ni hubo prácticamente modo de distribuirlo a nadie, sí. Bueno, pero el primero ha aparecido realmente en una revista, el Ciclón. Sí, sí. Y esta es una de las alegrías de mi vida, en definitiva, es el acceso a la letra impresa, efectivamente. Yo estaba en Camagüey y Ciclón llegó con este poema en una selección de jóvenes poetas cubanos. Ciclón era una revista que en cierto modo se había escindido de otra... Sí, sí, de otra que esta otra revista sí fue la revista más importante del idioma español, indiscutiblemente. Por ejemplo, una revista que publicó, pues, en el momento en que no era tan frecuente que fueran publicados a Juan Ramón Jiménez, a Alexandre, a Cernuda, etc. Esta revista fue Orígenes y su director, uno de sus dos directores, fue José Lezama Lima. Yo creo que con esto se puede tener la dimensión realmente universal de esta revista, puesto que Lezama dio a esta revista su genio. Lezama fue de alguna manera un poco el detonante de la vocación literaria de Severo Sarduy. Sí, de todos modos, esto es algo que ya he repetido mucho y sobre todo no quisiera que se comprendiera esto como un ejercicio fatuo de humildad, puesto que detestaría dar esta impresión. Yo creo que todo lo que yo he hecho, absolutamente todo, y es la fórmula que empleo, no será más que una nota en bajo de página de Lezama. Es decir, yo creo que lo que he hecho es, está totalmente comprendido en la obra totalmente galáctica, monumental de este maestro sin precedentes cubano que es José Lezama Lima. Y cuando digo sin precedentes, exagero, hay uno solo que es Góngora, el barroco español. Pasarán muchos años, yo creo, antes de que lleguemos a catalogar la dimensión, la magnitud enorme de ese continente que es Lezama. Yo evoco con frecuencia una anécdota
de un texto de Borges. Borges cuenta en un texto sobre el infierno de Dante que hay un tigre enjaulado, en Pisa, si mal no recuerdo, y que este tigre de momento tiene la intuición de que su vida en esa jaula tiene un destino, es decir, Dante va a verlo y va a poner la palabra tigre en un verso de la comedia. Borges dice que el tigre en ese momento tiene una gran resignación y una gran alegría porque sabe que va a pasar al diagrama cósmico. Estoy, por supuesto, parafraseando el texto. Yo diría que mi alegría es grande también porque yo soy un hombre que sé que vive en la era Lezama, en lo que yo llamo la era Lezama. Yo soy un hombre que sé que pertenece a ese momento grande de la historia, que es el nacimiento de Lezama Lima, la obra de Lezama Lima. ¿Y ese continente, Lezama Lima, ha sido suficientemente explorado? No, Lezama acaba de morir, si así puede decirse. Empezamos ahora a descubrir el continente Lezama. Empezamos a saber quién fue Lezama, la magnitud enorme de Lezama, y quizás como el agua se confunde con el agua, y quizás un día no se sepa quién fue primero, si Lezama o Góngora, como quizás un día no se sepa tampoco quién copió las Meninas, si Velázquez o Picasso. Puede ser que un día la historia, que todo lo confunde y que todo lo iguala, llegue a pensar que las que están en el Prado son una copia del original de Picasso y que Lezama es una copia de Góngora. ¿Hubo amistad personal con Lezama? Muy poca, pero lo vi varias veces. ¿Cómo era él en lo humano? Era un hombre delicioso, era un gran conversador, era un hombre muy divertido y él sí que tenía una cultura realmente prodigiosa. Era un gran gourmet, lo cual es uno de los detalles que más me seduce en una persona, es que le guste comer, le gustaba muchísimo comer y era un hombre que vivía totalmente, yo diría, obsesionado por la imagen poética, por la imagen y por Cuba, por supuesto. Terminado el bachillerato en Camagüey, Severo Sarduy se marcha a La Habana a estudiar medicina. Sí. ¿Cómo fueron esos años y esa llegada a La Habana? ¿Qué era La Habana para un muchacho como Severo? Claro, era el llegar a la literatura sobre todo, al grupo de Ciclón, etc. De la medicina, en definitiva, me quedó muy poco, pero me quedó algo que quizás sea interesante anotar, y es que la semiología, es decir, la ciencia de los signos, la ciencia que se ocupa de todos los signos, a la cual quizás pertenezca en definitiva la literatura. Esta semiología fue inventada por la medicina, no es un invento de la lingüística, es un invento de la medicina. Es decir, cuando el médico estudia los síntomas del paciente, está practicando la semiología.